Así que déjenme empezar. Expertos de Morena, amigos, ambos abogados, ambos juristas, desmenuzan la situación alrededor de la reforma al Poder Judicial. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay muchísimos mexicanos, me ha tocado platicar con 2 o 3 de ellos, que dicen que la reforma al Poder Judicial es lo peor que pudo haber existido, que no va a haber experiencia dentro de las líneas del Poder Judicial, que cualquiera va a poder llegar a ese puesto por dedazo presidencial. Y amigos, no hay nada más equivocado que eso. Me gusta y me gustó que en este espacio invitaran a Hamlet Almaguer y al otro diputado de Morena, se me va su nombre, discúlpenme amigos, pero de manera muy certera desmenuzan todo lo que significa la reforma al Poder Judicial y sobre todo dejando al lado las mentiras y sobre todo la desinformación. Vemos aquí a, si mal no recuerdo, también es René Delgado, no recuerdo bien el nombre del chayoderito pero realmente me asombró su postura de decir, ustedes son los expertos y yo no busco desinformar a la gente. Nos gustaría, amigos, que hubieran más medios que pudieran dar la apertura a esto, pero yo creo que esto no lo van a ver en Televisa, no lo van a ver en TV Azteca. Al contrario, se necesita saber la realidad de las cosas. Vale la pena la entrevista. Varias cosas que a mí me agrada de esta mesa y les aprecio mucho que hayan venido. La primera es que ambos pues, son de la Cuarta Transformación, son del oficialismo, ambos son abogados, ambos son menos estridentes, mucho más articulados, y yo no estoy en contra ni a favor de las estridencias, pero pues es cierto que ustedes son expertos en estos temas. O sea, el tejido fino está muy de su mano en toda esta reforma al Poder Judicial. Así que déjenme empezar. Pues, ¿qué quieren hacer? ¿De qué se trata esto? Ahí está la reforma que mandó el presidente el 5 de febrero, pero ustedes la están defendiendo, la están articulando, han estado en los foros también. Así que, ¿qué va a cambiar en el país o qué es lo que quieren que cambie? Hay una profunda desigualdad, Luis, y aprovecho para enviar saludos a Jalisco, a mi primo Javier García, que siempre te escucha. Hay una profunda desigualdad en el país que se expresa de muchas maneras. No es el mismo acceso a la educación que tiene un rico al que tiene un pobre. No es el mismo acceso a la salud. No era el mismo acceso al transporte público, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Luego ya se enfocó el desarrollo principalmente en el oriente de la ciudad, con el cable bus y el trolebús elevado. Y no es el mismo acceso a la justicia. Entonces todas estas expresiones pues implican barreras para la población más vulnerable del país, y se trata de acercar la justicia a la ciudadanía, que se sientan también representados dentro del Poder Judicial por personas que no sean elitistas, que no discriminen, que no sean frívolas en el uso de los recursos. Y este es el primer apartado, que también exista austeridad en el Poder Judicial Federal, eliminar las pensiones para los ministros en retiro, que ahorita son cercanas a 210,000 pesos al mes cuando ya no están en funciones. Y también, bueno, pues dar la oportunidad para que exista una verdadera disciplina al interior del Poder Judicial Federal. Con estos 3 puntos, es cercanía, que no sean tampoco que abusen de los recursos, que sea un Poder Judicial austero. De ahí que yo quiero preguntarte, Israel, ¿la cercanía se da, entiendo, por una votación? ¿O cómo sería esta cercanía del Poder Judicial con el pueblo? Y es cierto, sí hay una gran división entre el pueblo y el Poder Judicial en ese sentido. La gente no ubica muy bien qué es o cómo funciona el Poder Judicial. No sé si tendría que ubicarlo, por cierto. Precisamente porque no se le ha permitido participar a la ciudadanía en estos temas, es que no tiene contacto con el Poder Judicial. Por eso hay tanto desconocimiento, porque el Poder Judicial se manejó mucho tiempo como una cúpula, una burbuja inaccesible para cualquier ciudadano. Entonces, lo que nosotros buscamos en la reforma es muy sencillo. Hay un artículo que es el artículo 39 constitucional que dice que el pueblo tiene el poder soberano, él es el origen, el poder soberano reside en cada uno de nosotros, y lo que queremos es que los ciudadanos puedan ejercer ese poder al elegir, como lo hace con el Ejecutivo y el Legislativo, también al Judicial. Y eso, imagínate, creo yo, que incluso antes de entrar en vigencia esta reforma, dime si la ciudadanía en los últimos meses no se ha acercado muchísimo al Poder Judicial en un escrutinio de lo que estaba ocurriendo, en una vigilancia incluso de las resoluciones como la de Rodrigo de la Pesa, como lo que sucedió con la liberación de algunos presuntos delincuentes, etcétera. Y creo yo que eso ha permitido que se politice también, en el buen sentido de la palabra, no como se pretende a veces utilizar, de que pretendemos como grupo mayoritario ahorita en el Poder Legislativo de hacernos del Poder Judicial, no, sino politizar quiere decir que los ciudadanos intervengan cada vez más en la vida pública del país, incluyendo del Poder Judicial. Entonces, lo que nosotros creemos es que sí había una distancia, los magistrados, los ministros, algunos, no todos, se manejan con un desprecio hacia el pueblo, o sea, es inaccesible. Una persona que tiene un juicio, que vaya y toque la puerta de un juez, no lo recibe, no los escucha. ¿Sabe qué? Meta el escrito y ahí lo verá el secretario de acuerdos y ahí vemos cómo se va resolviendo. Entonces, creemos que esta reforma, al darle el poder a la gente de poner, porque nosotros creemos en ese principio de que pone, quita también, nosotros creemos que eso va a hacer que los jueces también se vuelvan más humanos y que los casos no los vean como expedientes que ven México tiene un sistema muy escrito todavía en los juicios, y eso hace que los jueces deshumanicen los casos, ¿no? Entonces creemos que esto va a humanizar. Hablas del sistema, Israel, Hamlet, hay un sistema que tenemos en este país. Ese es el sistema que hemos venido arrastrando, quizás del siglo XIX, quizás antes, mucho antes seguramente. Pero ¿no sería primero necesario cambiar un sistema que francamente no funciona? Yo no veo, y se los pregunto, cómo
teniendo jueces que sean votados por el pueblo, va a cambiar todo. O sea, a lo mejor hay que cambiar el sistema primero antes de cambiar a los jueces, ¿no? A lo mejor no nos gusta estar jugando fútbol y hay que cambiar las reglas del juego, del fútbol, no necesariamente al árbitro. Y mira que soy el peor para analizar el fútbol, pero ¿cómo teniendo un juez votado por el pueblo, que a lo mejor es popular, un juez querido, va a cambiar la impunidad, va a cambiar la rapidez de la justicia? Difiere un poco, y lo digo con todo respeto, Israel, yo he tenido oportunidad de estar en juicios, en algún momento fui abogado, y sí conoces a los jueces y sí puedes tocar la puerta, y en la mayoría de los casos llega a escuchar al juez cuáles son las inquietudes de las partes, pero tiene que haber algunos prepotentes y algunos sangrones que no quieren ver al pueblo. ¿Cómo cambiaría eso, Hamlet? Otro apartado de la reforma, Luis, es la creación de un tribunal de disciplina judicial que va a tener la oportunidad de analizar el sentido de las resoluciones de los jueces y magistrados, identificar actos de corrupción que también existen en el Poder Judicial, y están muy pendientes del nepotismo, que como lo han aceptado los propios jueces y magistrados, pues es un cáncer que carcome al Poder Judicial. Que un magistrado tenga 67 familiares dentro de la estructura del Poder Judicial, pues es ofensivo para el pueblo de México. Y aquí vamos en una reforma secuencial. Dejas la puerta abierta con tu comentario a otro aspecto que es muy necesario reformar en nuestro país, que es la procuración de justicia. Y hoy un diario nacional, por ejemplo, retoma las declaraciones de la futura consejera jurídica de la presidencia, el propio presidente López Obrador, ya se ha referido a este aspecto. Entonces, vamos a arrancar con el Poder Judicial Federal. Se toca también el 116 de la Constitución, que distribuye las competencias a nivel de entidades federativas, y sigue una reforma a la procuración de justicia. Y aquí hay algunos apuntes que ha hecho la oposición y también la judicatura, que me parece importante atajar. Primero, hay un debate sobre si se requiere siempre carrera judicial para llegar a la Suprema Corte, para llegar a los tribunales. Pues yo te quiero poner un ejemplo de un ministro que ahora es un franco opositor al gobierno de la República, un ministro con el que yo no coincido ideológicamente, pero que tengo que reconocer su capacidad técnica y de argumentación, y es el ministro José Ramón Cosío. Él no venía de la judicatura, él venía de la academia, y fue un buen ministro de la Corte, y ahora es un buen litigante, ahora defiende a la derecha. En mi caso, en Jalisco, pues el último ministro de la Corte que tuvimos fue el ya difunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ilustre ministro de la Corte, muy conservador, acaba de ser el 4º aniversario luctuoso, y su último trabajo antes de ser ministro de la Corte fue regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara, y nadie puede negar que fue un gran ministro. Entonces, a mí me parece que una cosa no está peleada con la otra. Puedes tener ministros técnicamente preparados, aunque no provengan de la carrera judicial, e incluso cuando provengan de la política. Ministros de la Corte, a mí me gusta tratar de entenderlo de esta manera. Corrígeme, por favor, si a lo mejor está mal, pero es tan abstruso y tan complicado. Tú eres jurista, yo algo entiendo de leyes, tampoco me consideraría un experto. Y es complicado, para ustedes mismos es complicado. Cuando vemos a los ministros de la Corte a los 11, uno podría decir, bueno, están discutiendo la constitucionalidad de los grandes temas. Pero eso se puede aplicar, por ejemplo, a un asunto que es extremadamente técnico, como resolver un divorcio, como resolver una herencia, como irte a algo pues que es de lo que llaman los mexicanos de justicia cotidiana, en donde voy a decir, en algunos lados eso sí funciona, ¿eh? Hay tribunales en donde eso sí funciona. Me llama la atención lo que dice Hamlet. Vamos a empezar con el poder judicial a nivel federal, y tocas el tema de la experiencia, Hamlet. Va, que no necesariamente tengas carrera judicial para los ministros, pero de verdad cualquiera puede ser juez, Israel. Bueno, nosotros creemos que es una excepción, ¿no? Lo que menciona, dejar la puerta abierta a todos. Lo que contempla la reforma es sí una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Es importante mencionar que los requisitos actuales no se tocan. O sea, los requisitos constitucionales para ser ministro de la Suprema Corte no se tocan, siguen siendo los mismos. En el caso de jueces y magistrados, incluso se establece en la propia reforma que magistrados deben de tener una experiencia mínima de 10 años, tanto postulando o vinculados con la materia jurídica, y los jueces 5 años también. Entonces 5 años con su cédula y además 5 años de práctica profesional. Entonces eso te garantiza que no cualquiera va a llegar. También es importante decir que cada poder va a tener la facultad de armar su listado de propuestas con base en lo que ellos quieran. O sea, el Poder Judicial, por ejemplo, en el caso de ministros, podrá armar su listado de 10 personas bajo los criterios que ellos consideren. Entonces, si consideramos que el Poder Judicial, por ejemplo, es el perito en materia de impartición de justicia en el país, pues ellos tendrán toda libertad. Incluso la reforma no pretende establecer, y creo que sería un error pretender establecer cómo deben de elegirlos, porque entonces limita la autonomía del Poder Judicial. Lo que busca la reforma es que haya una libertad en cada uno de los poderes, tanto el Ejecutivo, que va a poder hacer su propuesta de 10, el Legislativo y el Judicial, bajo los criterios que estimen, las convocatorias como las quieran realizar. Entonces, eso te garantiza que van a llegar personas que cada poder estima son las idóneas para ocupar esos puestos. Está interesante el tema. A ver, vamos, porque hay mucho ruido, como últimamente hay ruido en todo. ¿Cómo será la elección? Empezamos primero con los ministros de la Corte. Ya no van a ser 11, ¿no? 9. Van a Van ser la Suprema Corte de Canadá o de Estados Unidos, 9. Número razonable. Sí. 9. ¿Por alguna razón 9? Bueno, me parece que son buenos parámetros. Lo que ocurre en toda la región en Norteamérica, a mí no me parece que sea un número pequeño. Ha habido grandes debates y sentencias en las cortes de Canadá y Estados Unidos. Es un número razonable. Y además se mantiene la mayoría calificada para anular legislaciones. Una jueza, por ejemplo, dijo que eran 8, no son 8, son 7 de los 9. Sí, o sea, la mitad más, que no es la pues mitad. Pasadita las 2 terceras partes. Sí, bueno, cada poder va a poder mandar una lista de 10, ¿no? Se abre la vacante. O sea, el Ejecutivo, el presidente en este caso, va a mandar 10. Algo que es bien importante, va a ser en paridad, porque hay que recordarle a los mexicanos que en 200 años solo ha habido 15 ministras, aparte del sistema
sistema del Poder Judicial es un machista, es un Poder Judicial machista, donde actualmente entrevistaste a la magistrada que es presidenta de la Asociación de Magistradas y Juezas, y es importante recordarle que actualmente solo 2 de cada 10 juzgadoras o personas juzgadoras son mujeres. Entonces eso te refleja el sistema machista en el que estamos. Entonces va a ser paritaria la elección. O sea, tiene que mandar 5 mujeres y 5 hombres. Es correcto. Entonces, Sheinbaum, en este caso, la presidenta, pero cualquier presidente o presidente que esté en funciones. Así es. ¿Y el Poder Judicial también mandaría? Igual, de 5 y 5, 5 hombres, 5 mujeres, electos por las 2/3 partes, 6 de los 9 ministras o ministros van a tener que votar por esos 10. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, en el caso de la presidenta o presidente, pues es más sencillo, ¿no? O sea, la presidenta pues, lo saca, pero en el Poder Judicial, ¿quiénes son los que propondrían a esos 10? Los ministros de la Suprema Corte votando 6, mínimo 6 de los 9 que va a haber. Llevamos 20 nombres. Así es. Sí, ¿verdad? Y en el Poder Legislativo, ¿quiénes los ponen? Senadores y diputados, 5 y 5. 5 y 5. En 2/3 partes cada una. O sea, para aprobar esos listados tiene que haber 2/3 partes en los centros. Llevamos 30. Así Y esos 30 van a someterse en a una votación. en una papeleta, y tú de esos 30 eliges muy probablemente una mujer y un hombre. Pues una persona tendría 2 sufragios para garantizar la paridad, ¿correcto? Entonces tú vas a escoger 2 y se va a hacer el cómputo nacional, y las 9 personas que tengan más votos, las 4 mujeres más altas o las 5 mujeres más altas, los 4 hombres más altos o los 5 hombres más altos, van a pasar a la designación ya como ministros de la Corte. Ahora, 30 candidatos. De 30 candidatos, los 9 más altos. Ahora, es importante mencionar que previo a mandarlo a la votación, se envían al Senado de la República. El Senado de la República es el que hace la convocatoria y les dice a los 3 poderes, me lo tienes que mandar antes de que termine el año tu listado. Entonces recibe las listas y analiza lo que le llamamos requisitos de elegibilidad. O sea, checa que si seas mexicano, que si tengas más de 35 años en el caso de magistrados y ministros y 30 años en el caso de jueces, y analiza también que cumplas con los 5 años que mencioné. Si tú cumples con eso, palomea al Senado y le dice al INE, sabes que esto sí cumple con los requisitos que establece la Constitución y te los envío. El INE... El Senado valida los 30. ¿Okay? Así es, pero no puede hacer un estudio de la idoneidad, solo de los requisitos de elegibilidad. Son abogados, tienen experiencia. Así es, Formales, formales, exactamente. Entonces el INE es el que hace toda la elección, organiza la elección e incluso hace el cómputo y solo le dice al Senado, estos son los que ganaron. ¿Esto cada cuánto tiempo? Bueno, en el transitorio se establece un régimen escalonado, pero está desfasado el calendario del transitorio a la realidad de la discusión de este momento. Y se tiene que analizar aquí un apartado que es importante, el costo de la elección, para definir cada cuántos años podría realizarse. El 30 de julio, por cierto, es el foro en la Cámara de Diputados, donde esperamos la visita del Instituto Nacional Electoral. Vamos a extenderla formalmente a Guadalupe Tadei, para que nos exponga cuáles son los requerimientos para una eventual elección de jueces, magistrados y ministros. Pero durarían, ¿ahorita cuánto dura un ministro? 15 años. años. ¿Y seguirían durando 15 años? 12. Van 12. Y quieren, o una de las ideas, o todavía no está concreto, es que se cambie toda Los 11 se van. de trancazo. Los 11 se van, pero... Al siguiente año. Sí, los 11 se van, pero pero pueden participar. a quienes les quede un tiempo razonable. Si vas a salir en 6 meses, pues ya no vas a participar otra vez en la elección que te va a dar otros 12 años. Ok. Pero si vas empezando, si tienes menos de la mitad del periodo, me parece un tiempo razonable para que puedas aspirar al No país. hacer mala onda y les juro que lo que no quiero es politizar, pero los que tienen más de la mitad del periodo pues son los suyos. Claro que no. Ve a Ríos Farjat, tienes a... ve a Ríos Farjat, y ve a Ana Caranca. No, si le escucharas como... Llegaron con ustedes. Es como- es ella como fue si propuesta del independencia gobernador. Bueno, Sí, digo, los que hay son no, diputados de la República. Ahora, es importante mencionar que en el Claro, régimen también. transicional, ¿no? En los artículos transitorios, sí se establece que por primera vez se realicen de manera extraordinaria el próximo año, en el 2025 se estaría realizando. Entonces, O sea, ahí sí el ya. tiempo va a diferir. Los primeros 9 unos van a durar 8 años, otros 11 y otros van a durar los 14 años, perdón. No son 12 el máximo. Sí, pero en el primero establece 14 años para efecto de que se dé este escalonamiento y entonces lo que te El primero que los primeros, o sea, los que sean el que reciba más llevarían votos, 14. exacto, el que Ok. reciba más votos, los 3 que reciban más votos duran 14, los 3 que reciban o que queden en medio, digamos, son los que van a durar 11 años y los que Ok. reciban menos 8 años, para que se dé este escalonamiento y te permita juntarlas con las elecciones ordinarias, que es donde para se que va- no se haga una extraordinaria un año después de la elección federal. Es correcto, eso es lo que establece Ya. los artículos transitorios, sí. Ok, sí, o sea, por un tema de, o sea, por un tema de que se queden ellos, no tanto porque tengan más tiempo en el poder, sino para que en algún momento podamos conjuntar todo el calendario y para 2000, no será para 2030, sería para 2036, ¿no? Más o menos en la siguiente Estaríamos década podríamos en la tener. siguiente década, ¿qué pasará en la siguiente década? Igual y ya está robots manejando la justicia, cosa que yo votaría por ello, francamente, por eso yo sí votaría, creo que sería mucho más eficiente, ¿no? Pero bueno, en la siguiente década, 2036, tendríamos ahora sí... Antes de que nos juzgue Terminator, ¿no? Antes de que nos juzgue Terminator, exacto. Déjenme preguntarles en torno a... Bueno, una este magistrada sí se refirió a la judicatura como una licuadora, ahora en el foro de... asunto. Porque es una licuadora. Dijo, cuando una licuadora funciona no la tiras a la basura. O sea, ella ya. comparó a la judicatura con una licuadora. Está hablando de esta función robotizada, pues hay quien lo ve así. de Y no, manera mecánica. o sea, de verdad no funciona absolutamente nada. Sí hay que tirar a la basura cosas. No, es que funcionan los secretarios, funcionan los actuarios, funcionan las secretarios de bases, sí. Tenemos una justicia también de proyectistas. En realidad quienes hacen las sentencias Sí, son los sí, secretarios, sí, lo hemos platicado. Y si ellos no tienen relaciones familiares, si ellos no tienen recursos económicos multimillonarios, pues difícilmente van a llegar a la Suprema Corte, o incluso si son del interior. Ojalá que pudiéramos escuchar lo que opinan los abogados de las entidades federativas, porque dicen que hay un centralismo brutal en la composición de la Corte. Creo que 7 de los actuales ministros son de la Ciudad de México, y los 11 han hecho carrera en la Ciudad de México, aunque no hayan nacido aquí. No hay un componente federalista en esto. Ahora, el tema de la Corte es uno, insisto, el tema de los otros jueces es distinto, el tema de los magistrados, el tema de los jueces de distrito, etcétera. Es complicado para quien medio le entiende, imagínate para quien no le entienda, ¿no? Para quien no esté ahí. Y no estoy yéndome contra el pueblo, ni tampoco estoy diciendo que sean ignorantes, ni soy clasista, ni nada por el estilo. Pero ustedes están clavados en este tema, o sea, son políticos, Hamlet, Israel. Seguramente ustedes van a saberse los perfiles de los 30 que serán candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30. Había gente que no sabía quién era Maynard.
Digo, la neta. O sea, Todavía. ajá, digo, Pero o sea, 30 candidatos. Yo creo que cumpliendo con los requisitos garantizas que no llegue cualquiera. Y Ajá. lo más importante es que dejas en el pueblo, Luis, que ellos decidan. Los perfiles, digamos, se cumplen y eso es lo que va a analizar el Senado a través de las listas de los propios poderes que son los que van a mandar. El primer filtro son los poderes que dicen estos son buenos para ocupar el puesto. Luego viene el Senado que checa lo que constitucionalmente dice que se tiene que cumplir y el pueblo es el que decide. Eso es bien Pero importante. decides algo que ya de todas maneras te decidieron antes. O sea, los 30 ya están Pero- rasurados, cepillados, ya el presidente, ¿no? O sea, ya los analizaron ya. Pero De los cualquiera- 30 el que sea es bueno, pues da igual, entonces. Pero al menos tienes la posibilidad de analizar los perfiles el que lo desee. O sea, yo entiendo que muchos, incluso en la elección presidencial de presidencias municipales, diputaciones, muchas veces votan de manera que a lo mejor no conocen completamente el perfil de la persona. Pero al fin y al cabo en eso consiste la democracia, que el poder lo tenga el pueblo de México. Y en este caso creo que los candados que hay para que no llegue cualquiera son importantes. También mencionarte que el problema ha sido en el Poder Judicial, que una cúpula ha decidido todo. Y entonces esa cúpula en los últimos años se convirtió en una herramienta de la derecha, que eso fue lo más grave, ¿no? Veíamos algunas declaraciones desde que se eligió, por ejemplo, la presidenta Norma Piña, que fue duramente cuestionada acerca de sus resultados, que no era la mejor, incluso en los exámenes, otro problema, porque la carrera judicial muchos han intentado defenderla. Esta, para mí, Luis, esta cúpula de la que te hablo en el Poder Judicial ha utilizado al personal de base del Poder Judicial como carne de cañón, diciendo que lo que se busca es proteger sus derechos y a ellos el mensaje es bien claro, nosotros garantizamos que ninguno de sus derechos adquiridos se va a violentar. Y luego dijeron, es que vamos a proteger también a jueces y magistrados. El problema es que en la selección de jueces y magistrados hay una gran discrecionalidad. ¿Sabías tú, por ejemplo, que cuando hacen exámenes para competir por los puestos no les dan los resultados? Solo te dan los resultados si tú impugnas. Entonces, eso genera que los que toman la decisión, el Consejo de la Judicatura, de quién gana, sea poco transparente. Entonces, eso es lo que queremos nosotros reformar, ¿no? Que haya más transparencia en la elección y que lleguen los a mí me análisis. gustaría que esto se convirtiera, como dicen, de la herramienta de la derecha o de la defensa de la derecha, que sea la herramienta de la defensa de la izquierda, de la 4T, digo, da igual. Espero que no sea por ahí. Y son los juicios politizados en donde tendrá una decisión importante, pero yo vuelvo a este tema de la justicia cotidiana, Hamlet. ¿De verdad votar a 30? O sea, ¿sí crees que la gente en su mayoría va a estar atendiendo 30 perfiles jurídicos? Tú eres abogado, Te pues. sorprendería Tú eres, el ánimo. tú eres fan de los estoicos, te sabes las frases de Picteto y de Marco Aurelio de Memoria Baba, sí. pero la gente no sé si sí. Oye, hablando de Marco la misma Aurelio, manera. hablando de Marco Aurelio, ¿sabes Ajá. que hay un apartado donde habla sobre apresurarse en la carrera Sí. política? Ujú. Porque vio caer a grandes hombres, Ujú. que la mente ya no reaccionaba ni les Sí, permitía sí, tomar decisiones, ¿sabes? Y creo que lo estamos viendo en tiempo Ajá. real por lo que pasa Sí. en Estados Unidos, ¿no? Pero mira, Sí. en el caso de las entidades federativas, Colima, el circuito 32 del país, Ujú. tiene un tribunal colegiado de apelación, un tribunal colegiado de circuitos, esos son los que revisan, y tiene 3 jueces de distrito. O sea, va a ser una elección para 9 cargos en un estado. A mí me parece muy razonable, sencillo. A nivel Vale, de una 9 entidad cargos en federativa. un estado, no, o sea, son 9 cargos en un estado con cuántos candidatos. 2 por cada uno de los cargos. Entonces, Por cada uno de los poderes, 54. 9 por 6, 54. Ujú. Es razonable, es el tamaño de un 54 congreso. candidatos, Hamlet. Es el tamaño de un congreso. En Colima, a ver, la gente que nos escucha en Colima, o sea, 54 candidatos, ¿los ves? Que alguien esté metido en ese tema. Sí, te ¿Cómo sorprendería pones a el 54 ánimo ciudadano y de investigar cómo son los perfiles, quiénes van a llegar a la corte. 54 candidatos para ver quién va a ser juez de distrito. Si todos pasos, son juez de distrito. Para todos, no solamente para juez de distrito. No, juez de distrito, son ministro 3, de la corte magistrados y magistrado de circuito. Sí, ese es el total. Y podrías tener 3 papeletas, una de juez, Ujú. donde tendrías 18 candidatos, porque son 3 juzgados de distrito. Y ahí los 3 con más votos son los que avanzarían. Y podrías tener otra boleta de tribunal colegiado, donde vas a tener 9 candidatos. Algo así pasó en Bolivia. Y al final había, citaste Colima, yo te diría, tu estado, Jalisco, es Ajá. mucho más grande. Sí, 20. Ah, ¿cuántos serían? Un buen número. Pero no todos se van a votar en un solo momento, eso es importante. Ajá. El órgano que se va a cambiar, precisamente se va a crear O sea, este va órgano. a seguir otra vez. No, el órgano de administración judicial Ya, ajá. va a mandar la lista, cuando se abran las vacantes, va a mandar la lista y sobre esos únicamente se va a hacer la elección. Entonces no van a ser todos los jueces en un solo momento, ¿no? Eso sí generaría más adelante algunas cuestiones como las que tú planteas, pero yo creo que este escalonamiento que se va a dar es oportuno y eso es algo que se está analizando también. Oigan, déjenme preguntar, aquí tengo muchísimos comentarios en el WhatsApp, algunos muy a favor, otros muy en contra, claramente. ¿Esto va a cambiar México en serio? En Sí. la justicia cotidiana ya no va a haber muertos como los que fueron en Pénjamo, Guanajuato hace unos días, mataron a una niñita. No vamos a estar viendo la impunidad reinante. Esto sí va a terminar con los cuerpos que están por todo el país metidos en fosas clandestinas. Esto sí va a ayudar a que tengamos un mejor país en materia de justicia. Pues no es una medida aislada la que puede resolver el problema de inseguridad en el país, pero sí es un conjunto de políticas públicas y de definiciones programáticas. Por ejemplo, en la Ciudad de México fuimos testigos de la reducción de los índices de inseguridad. Pero no se vota Una aquí en persona, cosas. ¿no? Una persona adecuada en la Fiscalía, una persona adecuada en la Secretaría de Seguridad, coordinación, un paquete de reformas pasadas por el Congreso local y mejoró la seguridad en la ciudad. O sea, a nivel nacional vamos a tener eso. Y le tengo la verdad mucha confianza al futuro del Tribunal de Disciplina Judicial. Y también mencionarte, Luis, que nosotros le apostamos a que el mundo no se va a acabar con la entrada en vigor de la reforma del Poder Judicial. Creemos que ese es el primer paso, o sea, es un paso muy importante para lograr la pacificación del país. Creemos que es un paso, además, al ser constitucional, era necesario iniciar por ahí. De manera general, hemos escuchado críticas que dicen hay que analizar las fiscalías. Por supuesto que sí consideramos y coincidimos con eso. Hay que analizar cómo la procuración de justicia se realiza incluso a nivel local, a nivel federal, también como incluso la prevención del delito, etcétera. Pero creo que esta reforma es un gran paso, un primer gran paso para pacificar al país. Vámonos con mensajes. Es decir, hay muchísimos y es un tema bien complejo. Pues amigos, ya escuchamos a 2 expertos
hablando sobre la reforma al Poder Judicial. Y es interesante ver la parte técnica y sobre todo la parte donde decían es que va a llegar a ser ministros, van a llegar a ser, van a estar ocupando puestos, gente sin experiencia. No. Esa cláusula de donde prácticamente pide una década de experiencia no se va a ir moviendo. Va a seguir así. Pero solamente se van a necesitar cambios para saber qué ministros pueden estar allá que estén ayudando realmente al pueblo mexicano. No a un grupo selectivo como han estado haciendo durante décadas. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video. Y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, seguimos evolucionando junto al 4T. Que sigas teniendo un excelente día.